Bien, buenas tardes. Parece que tuve unos problemas aquí con la conexión del micrófono y por algún motivo eh, no se escuchaba el mismo, pues no se escuchaba cuando yo hablaba. ¿Ok? También tuve un problema para compartir pantalla, así que bueno, tuve que salir y volver a arrancar la videoconferencia. Así que bueno. También tuve que atender unos asuntos previos en la oficina, o sea, estoy aquí en la Católica y bueno, por eso empecé un poquito tarde porque tenía que resolver algo de índole administrativa antes de comenzar la clase. Les pregunto, ¿se escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la información? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, eh, hoy vamos entonces a programar el método de bisección, ¿ok? Basándonos en el algoritmo que les enseñé la clase pasada, la clase del lunes, ¿ok? Cuando se vio este tema. Bueno, nada, la programación es bien sencilla. Iba por la segunda línea, que es justamente para programar XA, XB. Ahorita va esto que es el ingreso de los datos correspondientes a XA y XB, que como recordarán de la clase pasada, son los valores correspondientes a el extremo izquierdo y el extremo derecho del intervalo inicial que encierra, que tiene que encerrar a la raíz. ¿Ok? Ese intervalo lo escogemos nosotros o ya viene especificado en el enunciado del problema. ¿Ok? Es un intervalo tal que cuando nosotros vemos está dentro de, si graficamos la función, ese intervalo debe encerrar a la raíz. A juro. Bien. Bien, entonces acá metemos aquí la operación de asignación para ingresar el valor del epsilon del programa, del método. Listo. Luego, después de haber realizado esto, pasamos entonces a lo que es a escribir las instrucciones para la ejecución del bucle, el bucle para las operaciones repetitivas hasta que se obtenga el valor de la raíz, ¿ok? O de la estimación de la raíz a través de la ecuación del punto medio del intervalo. Escribimos do. Eh, Luego ponemos la primera instrucción, ¿cuál sería? El cálculo de xm. Como recordarán, xm se calcula en función de xa y xb, utilizando la ecuación del punto medio de un intervalo. Bien. Luego, una vez calculado el punto medio de un intervalo, procedemos entonces a calcular el valor de la función evaluada en xm y después en xa, o viceversa, pues. Primero en xa y después en xm. Podemos nosotros agarrar y definir, por ejemplo, dos variables, fa igual a lo que reporte, lo que resulte de meter en una función que todavía no hemos definido el valor en xa. ¿Alguien habló? Díganme, ¿ocurre algún problema? ¿Todo bien? Bueno, asumo que todo está bien. Bien, entonces fíjense, tenemos FA y FM. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién es esta F? ¿Esta F de dónde sale? Esta F nosotros la ingresaremos junto con XA, XB y Epsilon. ¿Ok? Si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, cuando les enseñé cómo hacer operaciones de asignación, cómo ingresar funciones, vamos a ingresar una función también a través de input, igualito. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros ingresaremos la función? Hay una forma que expliqué en la clase pasada, la clase de la semana pasada, en la que uno utiliza la notación para funciones anónimas, que utilizando arroba, se especifica la variable o variables de las cuales va a depender esa función, etc. Eso lo veremos ahorita cuando ejecutemos por primera vez este código. ¿Okay? Por ahora, bueno, ya está F, está aquí, tiene que estar definida justo antes del bucle. Y aquí están los valores y aquí es donde está la función, pues. ¿Okay? Después que tengamos esto, entonces ahora escribimos la siguiente estructura. En este caso sería una estructura de tipo condicional, un if. ¿Ok? Si FA por F de XM es menor o igual que 0, escribimos entonces FA por FM es menor o igual que 0, perdón, menor o igual que 0.
¿Ok? Fíjense que cuando uno escribe FA por FM menor o igual que 0, no hace falta escribir DEN, entonces, sino que ya es directo, ya basta con que tenga aquí de prefijo. ¿Sí? Entonces, ya uno... Dice que no se lo desactivaron. Alguien está hablando y yo no sé si es que es un problema de que no me escuchan o algo. ¿Se escucha la clase? ¿Hay algún problema de conexión? No, profe, sí se escucha. Creo que activó su micrófono y no sabe que lo activó. Ah, sí, porque no está atento a la clase. Bueno, yo voy a silenciarlos a todos entonces. Si alguien quiere participar después, no hay ningún problema, prenda su micrófono, ¿ok? Pero mientras tanto, vamos a silenciarlos todos. Bien, continuamos entonces. Si esta condición es verdadera, entonces se hace la siguiente asignación, es decir, a la variable xb se le asigna el valor almacenado en la variable xm. De lo contrario, aquí sí hace falta escribir un else. De lo contrario, si esta condición no se cumple, es falsa, entonces la asignación se hace a la variable xa. A xa se le asignará el valor almacenado en la variable xm. Bien, listo. Con esto entonces ya tenemos prácticamente listo el bucle. Solamente hay que especificar al lado de la palabra until la operación la expresión comparativa, ok, la operación de comparación, para saber si esto en algún momento se hace verdadero o no. Las barras de valor absoluto se representan en Octave a través de una función conocida como ABS o valor absoluto de la expresión que esté dentro, entre paréntesis. Pues, esto es sencillo. XB menos XA. Si el valor absoluto de la diferencia entre los datos almacenados en XB y XA es menor que el epsilon dado, que el dato almacenado en epsilon, entonces si esto da falso, se tiene que repetir el conjunto de operaciones que están aquí. Si en algún momento esto se hace verdadero, entonces se sale del bucle, nos salimos del bucle y se procede entonces a reportar el valor de xm. Podemos definir una variable llamada xr, tal que nosotros le asignaremos a ella el dato almacenado en la variable xm, es decir, el último dato que se almacenó en xm. Y después podemos recurrir a una operación que se conoce como printf, una función llamada printf, que se las mostré en la clase de la semana pasada, para mostrar este resultado. Podemos escribir así, printf, abrimos apóstrofe, xr, dos puntos, abrimos el porcentaje. Con el porcentaje vamos a especificar el número de cifras decimales con las cuales queremos que salga el resultado, ¿ok? En la pantalla. Pueden ser 5 cifras decimales. Cerramos con F, salto de línea, cerramos la cadena de carácter, cerramos el campo y después hacemos referencia a la variable XR y cerramos la función. ¿Bien? Fíjense que es bastante sencillo, es bien directo, ¿ok? No tiene mucha ciencia ahí. Vamos a darle salvar y ejecutar. ¿Cómo lo ejecutaremos? Vamos a probar este programa con el ejercicio del lunes. Vamos a salvar. Y con esta misma rosquita que ven por aquí, la rosquita con la flechita verde, con la flechita amarilla, le damos play. Bien, aquí nos está pidiendo un XA. Les había dicho entonces que vamos a probar este ejercicio. Vamos a probar con el ejercicio del lunes. Lunes, bueno, probamos con la función exponencial de x menos 3x y utilizamos como intervalo inicial el comprendido entre el valor 0.6 y 0.7. Entonces vamos a colocar aquí para xa 0.6, 0.7. Epsilon era de una centésima, 0.01. F, ajá, presten atención. ¿Cómo ingresamos la función dentro del programa de bisección? Abrimos arroba, le damos arroba, especificamos la variable x, puede ser x mayúscula, puede ser x minúscula, no importa, porque eso va a quedar como una plantilla dentro de la memoria de la aplicación. Luego escribimos la ecuación que define dicha función, ¿ok? Que establece la relación funcional entre x y y para este problema. Sería
exponencial de x, la función exponencial, menos 3 por x. Mucha atención con esto. Hay estudiantes que de repente por la premura, porque no prestaron atención o lo que sea, escriben 3x. Eso la computadora no lo va a entender. Ustedes necesitan especificarle las operaciones aritméticas, es decir, multiplicaciones, divisiones, sumas, restas, etcétera, que se llevan a cabo en la ecuación. Es importante que pongan 3 por x. Si no le ponen 3 por x, la computadora va a entender eso como otra cosa y lo más probable es que le arroje un mensaje de error. Listo. Fíjense que el resultado finalmente fue este. ¿Ves? Hasta ahora, todo bien. El resultado aquí es justamente este que está aquí, 0,61875. Está bien. Ahora bien, supongamos que queremos ahora sacarle más información al procedimiento realizado que se llevó a cabo. Queremos sacar otra información, como por ejemplo, qué tan preciso es este resultado. Porque fíjense que el XR es un valor que soltó el método, pero no sé si ese valor, qué tan bueno es. ¿Cómo uno sabe qué tan bueno es ese resultado? Muy simple. Metiéndolo dentro de la función. Si la función arroja como resultado 0, quiere decir que ese valor es exactamente la raíz de la función, ¿correcto? Si de lo contrario me arroja un valor cercano a 0, bueno, ya habría que evaluar qué tan cercano es. Si se aproxima a 0 por abajo o por arriba, es decir, si es un valor cercano a 0 pero negativo, positivo, ¿ok? Y si por el contrario da un valor distinto de 0, pues quiere decir que ese resultado no es, o sea, o se eligió mal el intervalo inicial o algo por el estilo, ¿ok? Bueno, ¿cómo hacemos entonces dentro a nivel del algoritmo para poder nosotros saber el valor de f evaluado en XR? Bien sencillo, nos metemos por aquí y justo después de la línea 15 metemos una nueva línea, definimos una nueva variable que vamos a llamar FR, que significa valor de la función evaluada en la raíz, ¿ok? Y bueno, como ya nosotros tenemos definida la función asociada a dicha la función pues de esa ecuación, metemos acá f, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis colocamos la variable xr. También pudiéramos colocar la variable xm, cualquiera de las dos, no hay problema. Luego tenemos otra, hay que mostrar ese resultado en la pantalla. Tenemos dos opciones. Podemos después de este salto de línea escribir fr dos puntos, salto de línea y después acá colocar la siguiente variable que sería fr. Pero eso por supuesto nos quedaría un printf muy largo que se va a salir de la vista de la pantalla. Eso no es muy práctico, por lo menos para efectos de la clase que se está dando por videoconferencia. La otra opción es copiar, pegar abajo y sustituir. Aquí sería FR, ¿verdad? Aquí sería FR. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el número de cifras decimales en el formato de salida del FR. En vez de ser 5, vamos a ponerle, no sé, 9 cifras significativas. Vamos a ponerle, no, ponerle 5 cifras significativas, 7 cifras significativas. 2 más. Perfecto. Después vemos si en otros problemas, más adelante, seguimos dándole más cifras significativas a esto. Vamos a darle play. Si le damos play, volvemos a probar acá. 0.6, 0.7, 0.01. F, sería esta misma F que está aquí. Copiamos, pegamos, enter. Y bueno, vean que el resultado que se obtuvo, entonces ya aquí uno puede saber, bueno, cuando se mete el valor de XR en la función, nos da un FR que no es 0, no es cercano a 0, pero de repente a partir de la cuarta cifra decimal ya es distinta, ya es una cifra no nula. ¿Ok? Bueno, un valor cercano a 0, pero no tanto. Bien. ¿Qué otra información pudiéramos nosotros extraer, sacarle del método con el algoritmo? El número de iteraciones, por ejemplo. Fíjense que aquí con la tabla uno sabe cuántas iteraciones se llevaron a cabo. Bueno, lo mismo podemos hacer acá. Vamos a definir una variable contadora, vamos a llamar a esa variable contadora acá, y le vamos a dar un valor inicial, que sería 1. Y justo después del end if, escribimos el incremento de k.
Normalmente se pone K más 1, punto y coma. Pero si mal no recuerdo, en este programa también existe esta notación, K doble más. K doble más funciona exactamente como un incrementador 1 a 1 de la variable contador. Luego podemos agregar un nuevo printf para que esto no quede tan largo. Ponemos aquí printf nuevamente, pero ahora nos vamos a centrar en los valores de K. K por aquí también. Y otra cosa muy interesante, fíjense que aquí en el formato de salida está especificando 7 cifras decimales, pero como K es un contador, entonces el valor de K siempre es un número natural, Entonces, ¿cuántos decimales tiene un número natural? 0. Entonces le ponemos 0 cifras significativas en la parte decimal. Vamos a ejecutar otra vez. Igualito, vamos a ver, 0.6, 0.7, 0.01, F, control C, control V, y listo. Fíjense que nos está contando, bueno, hay que hacer un ajuste aquí, porque en realidad no son 5, son 4 las iteraciones. En la quinta iteración no se toma en cuenta, porque en la quinta iteración, cuando I o cuando K alcanza el valor 5, es cuando entonces ¿cómo se llama? Se alcanza el criterio de parada. El criterio de parada da verdadero. Entonces no se calcula un nuevo valor de XG, sino que se queda hasta aquí. Entonces aquí lo que hay que hacer es corregir esto. Es K menos 1. Importante esa aclaratoria. Otra cosa que podemos agregar nosotros al programa en la primera línea de comando es la instrucción clear. Siempre es bueno que al momento de ejecutar el programa, el espacio de trabajo donde se almacena la memoria de todas las variables que se ejecutan en el Octave, en una sesión de Octave, se limpie, se resete. ¿Para qué? Para que cuando se ejecute el programa no se embasure, ¿ok? Con información de otras corridas, información de variables que pueden ser similares a las que están aquí, y que se pueden basurar el resultado. Siempre es bueno en la primera línea de toda aplicación colocar un clear, por lo menos en cálculo numérico. Entonces, probamos. Bueno, como ya hemos probado esto hasta el cansancio, ¿verdad? Bueno, listo. Vamos a terminar de hacer esto y hacemos otra ejecución ahorita. Vamos a ver. 0.6, 0.7, 0.01. Listo. Está bien. Vamos a ver qué dice el chat. Ajá, ese contador de pasos también nos sirve como condición de parada, ¿no? Pudiéramos modelarlo como un modelador, pero no hace falta, porque fíjense que en el método de bisección no tiene ese problema. Ese problema no, porque el método siempre converge porque con cada iteración el intervalo siempre se hace cada vez más pequeño. Se hace la mitad del tamaño, la mitad del intervalo anterior, y en algún momento se va a cumplir el criterio de parada. El criterio de parada, ¿cuál es el criterio de parada? Como recordarán, es simplemente agarrar el ancho de intervalo en una iteración dada y compararlo con el valor de epsilon, y en algún momento siempre va a converger. Entonces no hace falta estar utilizando el contador como una herramienta para detener como si fuese un fornex, no es necesario. ¿Ok? Eh, Ojo, en el método de la falsa posición modificada, pudiéramos utilizar utilizaríamos un contador, pero eso es para el de la falsa posición modificada. ¿Ok? Pero eso ya de eso hablaremos en unos instantes. No sé si hay otro comentario más por aquí, en el chat. Ok. Bien. Bueno, entonces esto es pues el método de la bisección. Vamos ahora a trabajar con el método de la falsa posición. Ok, el método de la falsa posición. Bajamos un poquito a buscar el algoritmo. Aquí está el algoritmo.
Como pueden ver, el algoritmo de la falsa posición es muy parecido, es básicamente el mismo. La única diferencia está en que en vez de utilizar el punto medio del intervalo, ¿ok?, como herramienta de aproximación a la raíz, se utiliza la interpolación lineal, la fórmula de la interpolación lineal. Pero bueno, lo que podemos hacer es, con base a este mismo algoritmo que tenemos acá, a este mismo programa, vamos a salvarlo ahora como falsa posición. Y haremos ciertos ajustes. Listo. Ahora, ¿cuáles serían los ajustes? Bien sencillo. Primero que nada, tenemos que ingresar el valor se tiene que calcular dentro del bucle, se tiene que calcular el valor de FA, el valor de F en B, ¿ok? Entonces nos vamos aquí al programa, eliminamos la ecuación del punto medio de un intervalo, FA se queda aquí intacto, cambiamos esta variable por FB, evaluando en FB, ¿ok? Luego, una vez calculado esto, vamos ahora a programar la ecuación, la fórmula de la interpolación lineal, que esa vamos a utilizar exactamente la misma que se explicó por aquí, sería esta ecuación. Vamos a escribirla de este lado, sería xc igual a xa menos fa, ¿verdad? FA que multiplica a la diferencia de XB menos XA dividido entre la diferencia entre FA menos, perdón, FA no, FB, perdón. FB menos FA, cerramos paréntesis, punto y coma. Entonces fíjense que esta es pues la ecuación de la interpolación lineal. ¿Ok? Para XC, chequeamos XC, XA, XA menos FA por XB menos XA entre FB menos FA. Muy bien. Luego volvemos otra vez al algoritmo. Está como por aquí. Después que se calculó el valor de XC, tenemos que agregar una nueva línea. Sería la correspondiente al cálculo de FC. ¿Verdad? Y FC será igual entonces a la función anónima evaluada en el valor de XC que ya calculamos. Cerramos paréntesis, ponemos punto y coma. Y luego acá en el condicional va a evaluar es un producto de FA por FC. Cambiamos M por C. Y bueno, las asignaciones ahora no es con respecto a una variable XM, sino con una variable XC y XC. Esos son los únicos ajustes que hay que hacer. Listo, ya todo lo demás. Ay, por cierto, aquí también. Escribir XC también. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. Es la misma lógica. ¿Ok? De hecho, el método de disección y el método de la falsa posición son básicamente lo mismo. La única diferencia está en que en la falsa posición se utiliza la interpolación lineal como herramienta para la aproximación a la raíz, mientras que en el de la disección se utiliza la ecuación del punto medio del intervalo para aproximarse a la raíz, básicamente. Ok, yo les había dicho en la clase de teoría del lunes que el método de la falsa posición no siempre arroja el resultado. O bueno, tiene un problema con el tema del cumplimiento del criterio de parada. Ya vamos a ver qué sucede. ¿Okay? Este es un método que a veces funciona o a veces no funciona. Y ya van a ver cuál es la razón de ese fallo que a veces tiene el método de la falsa posición. Vamos a salvar y a ejecutar. Ok, vamos a probar con esta misma, con este mismo intervalo con la misma función. 0.6, 0.7, el epsilon 0.01, la función, déjame copiarla y pegarla por si acaso la perdí del portapapeles. Enter. Ok, fíjense qué está pasando. Está ocurriendo un parpadeo del cursor, ¿verdad? Fíjense que cuando nosotros ejecutábamos el método de la bisección, ahí mismo arrojaba los resultados y dejaba ya la doble flechita ya esperando
por una siguiente instrucción, pero en este caso está ahí todavía pensando y pensando y pensando. ¿Y qué está pasando allí? Bueno, fíjense lo que va a suceder. Voy a voy a oprimir al mismo tiempo las teclas Control C. Control C, ¿ok? En Control C, vamos a ver qué dice el chat. Es un bucle infinito, pero ese bucle infinito tiene su explicación, que es lo que quiero justamente que vean. Vamos a ver, ¿qué pasó con ese bucle infinito? Vamos a ver, primero vamos a explorar los valores que arroja el método de la falsa posición. Primero, ¿cuántas iteraciones realizó? Vamos a teclear el valor K. Realizó 129.220 iteraciones. Ajá, y nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que nunca alcanzó el resultado? ¿Dio un oral number? ¿Dio un valor infinito? ¿Qué sucedió allí? Vamos a ver, porque fíjense que aquí tenemos en el espacio de trabajo podemos explorar toda esa información. Aquí están todas las variables. Ajá, vamos a ver qué dice el chat. Se saltó el punto. Algunos dicen que no está convergiendo, que se saltó el punto 0. No, vamos a ver. Vamos a escribir ahora el valor de XC. Vamos a escribir XC. Observen. XC. XC, fíjense que alcanzó este resultado, que si lo comparan con el XR del método de bisección, son bastante parecidos. Muy bien. Ahora vamos a ver el valor de FR, que se supone que viene siendo FR de acuerdo con nuestro programa. Es el valor de la función evaluada en la raíz, en XR, que XR es igual a XC. Y fíjense qué valor va a dar. FC. FC da 0. ¿Qué significa? Que internamente el método sí detectó, sí encontró la raíz. ¿Ok? El método de la falsa posición siempre halla la raíz y obtiene una estimación muy buena. El problema no es que se haya saltado un punto 0 o que no haya hecho aquello, que no haya hecho lo otro. ¿No saben cuál es el problema? Observen. Voy a escribir XB menos XA. Que si tienen buena memoria o le han prestado atención a las clases, XB menos XA que representa es el ancho del intervalo en una iteración dada. ¿Okay? En este caso sería el ancho del intervalo en la iteración 129.220. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la que contiene el último XB y último XA calculado. Vamos a ver cuánto da eso. Ajá, da 0.019.061. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Si nos vamos al criterio de parada del Duontil, esto en valor absoluto, ¿cuál es el criterio de parada para que el programa se detengan las iteraciones y arroje un resultado? Que la diferencia en valor absoluto de XB menos XA en una iteración dada llegue a ser menor que el épsilon. Y como recordarán, ¿cuánto vale el épsilon? 0.1. Este valor es menor que esto, ¿verdadero o falso? Falso. Por lo tanto, el método no se detiene y se queda en ese tipo. Y esa es la explicación del bucle infinito. ¿Se entendió esta explicación? ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por las razones que se explicaron en la clase pasada. Este método tiene el problema de que tiende a pegarse en un lado. ¿Ok? Es el problema del bucle que se queda pegado el XB o el XA en un punto cercano a la raíz. ¿Ok? O a lo mejor llega a un punto en que uno de los extremos, después de ciertas iteraciones dadas, llega a coincidir exactamente con el valor de la raíz. Pero el problema es que el otro extremo no se mueve, es que se queda allí quieto. Y el problema es que ya después de ciertas iteraciones ya no se va a mover jamás. ¿Ok? Y entonces produce ese problema de que la diferencia entre XB y XA nunca llega a ser menor que el épsilon. Entonces es un problema no de convergencia, porque el problema internamente sí converge. El problema es que falla el criterio de parada. El criterio de parada no es capaz de detectar o de enterarse que hace rato ya se alcanzó el resultado de la raíz. Ese es el problema. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos adoptar para resolver este problema? Este problema del criterio de parada. Pues, repito, no es un problema de convergencia. El método sí converge. De hecho, convergió hace ratísimo. El problema es que el criterio de parada no es capaz de detectarlo, bien sea por la geometría de la fórmula. Ojo, hay ejercicios donde sí el criterio de parada sí funciona,
se detiene después de unas 10 iteraciones, por ejemplo, se presenta el resultado. Pero hay veces que no, ya depende de qué. Si hay presencia de asíntotas, si hay presencia de geometrías que son bien particulares en las proximidades de la raíz, entonces por eso es que se genera ese bucle infinito. Ahora bien, no todo es malo con el método de la falsa posición, porque hay una alternativa. La estrategia a seguir es bien sencilla, pero ojo, esto no sale en los libros, esta es una estrategia que se me ocurrió a mí hace tiempo. Es bien sencilla, simplemente que el ancho del primer intervalo tiene que ser por lo menos igual al valor de epsilon. ¿Ok? Entonces fíjense, si la raíz está en 0,61, ¿verdad? Bueno, fíjense, vamos a ejecutar. Esta vez vamos a ejecutar el método de la falsa posición desde aquí, desde el historial de comandos, para que vean que tenemos posibilidad de acceder a los programas desde distintas opciones. Listo. Ahora fíjense qué voy a hacer. Voy a utilizar un intervalo cuyo ancho sea del mismo tamaño del valor de epsilon. 0.6. Vamos a poner 0.61. Exacto, 0.61. Y XB 0.62. Si sacamos la diferencia entre XB y XA, XB y XA es exactamente 0.01, que es el valor de epsilon. Metemos la función. Y fíjense que en este caso sí se detiene el método. ¿Por qué? Porque estoy forzando a que si el ancho del intervalo inicial es igual al epsilon, inevitablemente en la siguiente iteración el intervalo a XA, XB va a ser menor que el epsilon y ahí el programa se detiene. Pues. ¿Por qué? Porque ahí sí se va a cumplir, por re o por fa, se va a cumplir el criterio de parada. Ahora, a pesar de que se ejecute una sola iteración, fíjense la calidad del resultado. El resultado nos da un valor de 0.61907, que cuando se evalúa en la función nos da un valor mucho más cercano a cero que el valor que se obtuvo con el método de la bisección. ¿Ok? Un método que en términos de eficacia y eficiencia, oye, es más eficaz y es más eficiente que el método de la disección. ¿Ok? Más eficaz, ¿por qué? Porque obtiene un resultado que es mucho más cercano a la raíz. Y es más eficiente porque lo hace en un solo paso. Un solo paso. Mientras que el de la bisección, con 4 pasos, obtiene un resultado que no es tan satisfactorio en términos del valor de FR. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja que tiene el método de la falsa posición? Que, wow, que a veces hay que agarrar y trabajar con, hay que trabajar con intervalos, ¿ok? Intervalos, anchos de intervalos pequeños, cercanos o iguales al valor de epsilon, ¿ok? Si epsilon es de 0.01, bueno, es más o menos práctico de trabajar, pero ya cuando epsilon es mucho más pequeño, wow, se hace un poco más incómodo el uso del método de la falsa posición, ¿ok? Vamos ahora a trabajar con el método de la falsa posición modificado como alternativa computacional, ¿ok? Al método de la falsa posición original. Vamos a ver qué dice aquí el chat. Profe, si la condición de parada fuese que f de xc sea igual a 0, sin tener en cuenta epsilon lo provee y en 9 iteraciones llega al máximo 0 permitidos con un float de 64 bits. Sí, esas son alternativas que se pueden tantear. Con las computadoras modernas, sí, ¿por qué no? Se puede hacer eso también. Se pudiera utilizar el f de xc y igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Inclusive el único inconveniente que puede ocurrir es que el cero absoluto en la computadora, ¿ok? No necesariamente existe. ¿Ok? Llegar al cero absoluto, wow, eso ya es fortuito. ¿Ok? Puede que en algunos casos exista y otros no, pero recuerden que, a ver, los informáticos, existe en realidad el cero como tal en la computadora. Acuérdense que cuál es el menor número que es capaz de representar una computadora, eso va a depender de qué cosa, del epsilon de la máquina, ¿ok? Entonces ahí igual seguimos estando sujetos a que el valor que se obtenga, oye, de verdad no entre en conflicto con el epsilon de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver más o menos cómo se maneja allí. En algunos casos puede funcionar, en otros no tanto. Entonces volvemos a estar en lo mismo, pues de, oye,
que no sirve el 100% de las veces. Y lo ideal es que la aplicación funcione para el 100% de los casos. ¿Ok? Que eso justamente es lo que trata de resolver el método de la falsa posición que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Ok? A ver. Vamos a buscar aquí rapidito el algoritmo de la falsa posición. Bueno, el algoritmo de la falsa posición modificado es asqueroso. Lo reconozco. De hecho, en la clase de ayer con el otro grupo, el grupo de los jueves de las 12, se me ocurrió un ajuste sencillito. ¿Okay? Voy a tomar de este algoritmo algunas cositas, pero por lo menos estos condicionales me los voy a volar. Hay una forma muy sencilla de resolver esto. Para programar el método de la falsa posición modificado, lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que llevar un control del número de veces que se repite el valor en XA y el valor en XB. Para ello utilizaremos estos contadores, un contador I y un contador J. Cosa que cuando el contador en I alcance el valor 2, necesariamente hay que agarrar y dividir el valor de F evaluado en XBA y dividirlo por entre 2. ¿Ok? Reducirlo a la mitad. Y si en vez de ser el valor de XA el que alcanza, el que se repite 2 veces, ocurre con XB, lo mismo, se agarra y se divide por la mitad el valor de F correspondiente. ¿Ok? Hay formas de hacer esto. A mí en el momento en que me tocó diseñar esta clase, bueno, se me ocurrió hacer esto rapidito con un if, pero esto puede ser mucho más sencillo todavía, que ya lo van a ver a continuación. Bueno, queda menos de 2 minutos. Vamos a, porque como esta explicación puede tomar un tiempito, no quiero que se interrumpa con el cierre abrupto de la sesión, como suele pasar a veces en Zoom. Vamos a dejar de compartir pantalla, cerramos esta primera sesión y nos vamos de una vez a la nueva sesión, la siguiente sesión. Entonces, para que por favor se mantengan allí, no se vayan. Nos vemos en breves instantes, pues, para ver la continuación del método de la falsa posición modificada. Nos vemos ahorita.